Por la gracia de Dios estamos nuevamente aquí, ¿no? Para poder escuchar la palabra del Señor. Solamente por su palabra podemos seguir adelante. También dice la palabra, ¿no? Cuán bueno es que los hermanos estén juntos, ¿no? Unidos con un solo corazón, avanzando por el Evangelio y avanzando porque Cristo así nos lo permite. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 222. Himno 222, maravilloso es. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que en mi alma resulta hoy, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol. Pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. En su palabra podemos encontrar las maravillas que Él nos da, ¿no? Porque en Él encontramos la paciencia, el amor, la felicidad, todo lo que el mundo, las personas buscan, pero solamente en Dios podemos encontrar esa verdadera paz y ese verdadero amor. También así saludamos a los hermanos, ¿no? Que nos siguen mediante las redes sociales, mediante Facebook, YouTube y también por Radio Jerusalén.
Este es un culto muy hermoso, el cual Dios permite para sus hijos en especial. Él quiere hablar a los corazones de cada uno de nosotros para poder avanzar. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 460. Himno 460, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más
y más solo por Él. La palabra nos dice, ¿no? Venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Muchas veces por el trabajo, por la situación, la dificultad o enfermedades, las deudas o tantas cosas estamos atribulados porque pensamos muchas veces que eso es nuestro. Pero si lo entregamos hacia Dios, si dejamos que Él actúe con su palabra, con su amor, colocándonos en nosotros sus enseñanzas, podemos avanzar y descansar en Él. Por eso es muy bueno que los hermanos estén juntos y estén unidos escuchando la palabra. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 170. Himno 170, ¿quieres ser salvo de toda maldad? Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hermanos, buenas tardes. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias en esta hora. Por medio de su gracia también hemos escuchado la palabra hoy. También usted ha enviado a los hermanos y hermanas, Señor. Nosotros cada día, Señor, deseamos que la palabra de usted nos guíe en cada momento. Sobre todo, denos la sabiduría para que podamos reconocer a usted en todo, Señor. Nosotros ahora estamos esperando que nos guíe a un lugar también que nos pueda, para poder comprar el terreno, usted pueda guiarnos según la voluntad de usted. Muchas gracias por esta hora, Señor. También que usted bendiga a todos los hermanos y hermanas que están en Bolivia y a los pastores, Señor. Gracias te damos por todo. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, hoy el culto, ¿no? También ahora es tiempo de testimonio. Entonces, entre los hermanos y hermanas,
los que desean testificar pueden pasar adelante. Como también, como he escuchado la palabra hoy, no puede expresar su corazón o agradecer a Dios. ¿Quién quiere testificar? ¿Quién se anima? Sí, pase, hermano, gracias. Sí, buenas tardes nuevamente, hermanos, ¿no? Realmente Dios en este tiempo está trabajando mucho con mi familia, con mi ser, y estoy agradecido, ¿no? Es durante, en este feriado, ¿no? Vinieron los jóvenes para poder subir al Valle de las Agujas, ¿no? Ustedes vieron las fotos y realmente es un lugar muy hermoso, ¿no? Es parecido al Valle de la Luna, pero algo transitable. Y justo la casa de mi mamá es por ahí cerca y también por eso a los jóvenes podíamos recibir, ¿no? Y ahí pudieron comer. Decíamos, ¿no? Podíamos hacer parrillada, podíamos hacer algo, pero compartimos lo que Dios permitió, ¿no? Así realmente subiendo la cuesta era complicado, ¿no? En ese momento decían, ¿no? Vamos a dividir en grupos. Una parte seguro va a subir al cerro y una parte se va a quedar en la casa, decíamos. De repente todos los jóvenes subieron así. Ay, a mi esposa, ¿quién le va a ayudar? ¿Cómo vamos a hacer? Decíamos. Entonces me decía, ¿no? Si subes con el Daniel, o sea, con mi hijito, ¿no? Sí, voy a subir. Wow, difícil, ¿no? Él pesa como 18 kilos. Anteriormente con mis sobrinos fuimos, ¿no? Por el Valle de las Ánimas, por otro recorrido, y nos llevamos una piedra, así. Mi sobrino cargó, ¿no? Y eso se llevó hasta la casa. No sé cómo cargó, pero como un entrenamiento, ¿no? Cuando subí con mi hijito, ay, ¿cómo será? ¿Subiré? ¿No subiré? Mucha situación había. Desde hace mucho estoy todavía con resfriado, con mi voz está un poco ronca, ¿no? También el día anterior también habíamos subido antes, ¿no? Con Evangelista para ver cómo estaba el lugar, así. Pero y mi esposa me dice, sube. Y fue muy bonito, ¿no? El poder compartir con los jóvenes, con los hermanos y subiendo con mis 18 kilos encima. Realmente fue todo un reto. Así Dios permitió, ¿no? El llegar hasta arriba. Aunque en el principio un poco difícil, pero al final al ver el paisaje era muy hermoso, ¿no? Yo veo también que así Dios nos permite, ¿no? Tenemos cualquier situación o dificultad. En el principio parece muy difícil, porque solamente vemos con nuestros ojos muchas veces. Pero Dios se encarga, ¿no? De que podamos ver con sus ojos y mostrarnos un sinfín de maravillas, tantas cosas que tiene Él para mostrarnos. Lo único que realmente puede unirnos más hacia Él es su palabra, es su amor. Cuánto Él nos ama, ¿no? Y cuánto más nosotros podemos enamorarnos de Él. Así como una novia se enamora, ¿no? Del novio. No hay tiempo, no hay cansancio si ha ido al trabajo, no hay frío, no hay que le van a decir, le van a amenazar. Última vez que vas, los papás dicen, ¿no ve? Pero cuando uno está enamorado, no importa nada. Y realmente enamorarse de la palabra, enamorarse de Dios debe ser así, ¿no? Podemos estar enamorados de Él y Él nos dará todas sus maravillas y nos mostrará grandes maravillas. Así, ¿no? Hasta aquí, hermanos. Gracias. Ya, muchas gracias, hermanos. Sí. Sí, entre otros hermanos que desean testificar. Entonces, ¿quién quiere salir? Dios, ¿no? Dios siempre quiere trabajar en nuestro corazón, ¿no? Continuamente.
Y también pienso que Dios, en cada palabra que escuchamos, quiere que volvamos a Dios. Eso me siento, ¿no? Y aunque todos los días, o sea, siempre escuchamos la palabra, pero, o en mi caso, siempre escucho la palabra, pero muchas veces me olvido. Y cuando vengo al culto recién reacciono o recién estoy pensando, a la Dios trabaja, ¿no? Pero en este tiempo también veo que Dios quiere, siempre, ¿no? Está ahí. Muchas veces, ¿no? Nosotros o Satanás desvía nuestra mente porque nuestro corazón, o nosotros sí o sí tenemos que mirar hacia Dios, pero Satanás desviando nuestro corazón como a otro lado, guía. Eso podía sentir esta mañana también, ¿no? Al escuchar la palabra. Si alguien se anima para poder testificar. Sí, sí, hermano, también. Buenas tardes, hermanos, buenas tardes, pastor y hermanas. Realmente el día de ayer estaba escuchando en internet uno que habla sobre el negocio familiar. Indica siempre que no es bueno. Siempre hay mucho miramiento, hay unos que trabajan más, otros que trabajan menos, hay eso. Pero sí también dice, hay unas situaciones. Si todos ponemos bajo una ley, digamos, por ejemplo, puede ser también con la iglesia, podemos llegar a un buen acuerdo, se puede, no dice que es imposible, es posible, pero siempre es poniéndose de acuerdo. Y en ese mensaje, en ese mensaje o algo he visto, me decía de que sí tiene que ser legalmente, todo legalmente debe estar escrito, lo que cada uno tiene su responsabilidad. Y hoy día al escuchar el mensaje también del pastor de Abraham para que elija cuál es el que va a elegir, Abraham da la opción de que elija a él, a Lot, y él escoge, le da la oportunidad de escoger. Es lo mismo nosotros que digamos, tenemos la oportunidad de escoger y dar siempre con la sabiduría de Dios. Yo no sé, tal vez estoy actuando mal en mi hogar, no sé qué me está pasando, pero yo trato de estar aquí en la casa de Dios, especialmente el día de hoy. Para venir a la casa de Dios había muchas dificultades. Entonces podía ir a otro lugar, pero yo he preferido venir aquí a la casa de Dios para escuchar la palabra de Dios y alimentarme más, porque yo estoy un poco más me falta fortalecerme espiritualmente y sigo fallando, o tal vez estoy fallando, tal vez no me doy cuenta yo, pero para eso está la guía de Dios, para aprender en este momento que estamos reunidos aquí, donde nos van abriendo y aconsejando siempre por la palabra de Dios. Eso sería. Sí, hermano, muchas gracias. Sí. Un hermano más o una hermana más que quiere agradecer a Dios y también quiere compartir su testimonio, ¿no? Uno más tiene la oportunidad, sí. ¿Quién quiere testificar? Sí, pase, hermano, sí. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Bueno, es la primera vez que voy a salir. Salgo a testificar. En este momento agradecer a Papá Dios. Yo he recibido finales de 22, luego de que mi mamá falleció.
recibí la salvación, el Señor me había levantado. En ese tiempo todo me había pasado, ¿no? Personalmente fracasé en tema trabajo, también tenía problemas de salud, tenía artritis reumatoide. En esta época, en mes de mayo, junio, julio, se hinchaban mis dedos totalmente, ¿no? Todos los dedos. Según el médico me decía que es por estrés. Entonces yo siempre me preocupaba, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con mi vida, ¿no? Y este tiempo, de este año pasado, anteaño pasado, ha ido bajando, ¿no? Mi situación de mis dedos, de la enfermedad, ¿no? Acudí al médico hace años pasados, me daba medicamentos, pero tenía también efectos colaterales, ¿no? Me hacía irritar mi estómago, pero ya desde el año pasado ya no acudí. Como dice en la palabra, quisiera compartir, es Éxodo 23:25, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Bueno, confiando en esta promesa de Papá Dios, realmente desde año pasado hasta ahora ha ido mejorando mi salud, ¿no? Entonces, agradezco a Papá realmente, ¿no? Por permitirme conocer, ¿no? Su palabra y haberme quitado, ¿no? De entre mi herida, mi enfermedad, cada día está menos, ¿no? Me siento, no, o este año sé que nada, absolutamente ni un dedo se ha hinchado, nada, ¿no? Y estoy muy agradecida por eso y también agradecer a Padre, ¿no? Porque toda mi familia de a poco estamos recibiendo la salvación, ¿no? De acuerdo a su promesa, como decía, ¿no? Tú y tu casa serán salvos. Eso quería compartir. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Así Dios, ¿no? Trabaja continuamente. Y también pienso que Dios hasta ahora, ¿no? Nos ha guiado muy bien, así me siento, ¿no? También ayer, el fin de mes, ayer fui. Entonces, como yo trabajo, todos los días parece, entonces a veces me siento que donde yo trabajo es un lugar desierto, parece. Ahí trabajo, ¿no? Pero lo único que yo le dije, yo soy el mejor vendedor del mundo, así le dije. Y todos se hacían la burla, pero siempre salía segundo, tercero, cuarto, quinto, así. Pero ayer salió una noticia, ¿no? Dice que ha ganado el mejor vendedor del mundo con 148% de objetivo, dice. Pero me veía que no por mi capacidad, porque a veces cuando me despierto yo digo, Dios, yo estoy muerto. Estoy muerto porque yo no puedo hacer nada ya. Como Jesús fue crucificado en la cruz, así también estoy muerto, digo así me voy, ¿no? Pero veo que Dios continuamente trabaja. Por eso continuamente vamos a escuchar la palabra, vamos a invitar al coro de Nueva Alegría, para que después del coro vamos a escuchar la palabra de Dios. Sí, vamos a invitar al coro, por favor, con un aplauso, por favor, vamos a recibir. Sí, pase adelante.
necesidad. Con alegría el mal desaparece, alabo a mi Señor. Gloria del cielo mi alma llenó, mi alma. Sobre la cruz el Señor me salvó, me salvó. Mis pecados lavó, la oscuridad quitó. Gloria del cielo llenó mi alma, mi alma. Desde que el Espíritu del Señor llegó, mi vida cambió. En el Calvario el Señor Jesús mis pecados perdonó. Todo mi pasado quedó atrás, nueva vida tengo ya. Alabo su nombre porque me llenó de su sorprendente gracia. Gloria del cielo mi alma llenó, mi alma. Sobre la cruz el Señor me salvó, me salvó. Mis pecados lavó, la oscuridad quitó. Gloria del cielo llenó mi alma, mi alma. Aunque pase el tiempo no cambia mi esperanza en Él. Mi meta fijada siempre está en el reino celestial. Bendito día cuando conocí a mi amado Señor. El cielo abre sus puertas para bendecir mi vida. Gloria del cielo mi alma llenó, mi alma. Sobre la cruz el Señor me salvó, me salvó. Mis pecados lavó, la oscuridad quitó. Gloria del cielo llenó mi alma, mi alma. Sí, muchas gracias. Sí, ahora llegó la hora de escuchar la palabra de Dios. Yo creo que nosotros somos benditos, ¿no? Porque Dios ha trabajado y también ha obrado para que nosotros podamos escuchar la palabra y sobre todo hemos recibido la salvación, lo más principal, lo más importante, ¿no? Y yo creo que si continuamente nosotros escuchamos la palabra, estará lleno de Dios en nuestro corazón. Amén. Sí, ahora vamos a invitar al pastor Andrés para que pueda compartir la palabra. Muchas gracias. Sí. Buenas tardes, hermanas, hermanos. Sí. Muy buenas tardes, todos ya almorzaron. Sí, algunos aquí se quedaron, ¿no? Acá. Luego al horno chancho, ¿no? Y comieron bien. Luego algunos aquí afuera también, afuera en el centro. Creo que con su familia, invitados, pasaron bien, ¿no? Comiendo almuerzo. Ahora en la tarde también vamos a ver, sí, mismo libro, ¿no? Vamos a leer esta mañana. Sí, mismo libro. En la mañana el libro de Génesis capítulo 17, ¿no? 18, ¿no? 18 compartimos. Ya mismo capítulo.
Desde 24 voy a leer, ¿no? 18, capítulo 18, de este versículo 24 voy a leer. Y quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallaré en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, si hallaré allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizá se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor, si hallaré, quizá se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré, si hallaré allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizá se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablaré solamente una vez, quizá se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y volvió a su lugar hasta el versículo 33, ¿no? Hemos leído a esa tarde. Ese lugar mirando, muy bonito, hermoso. Terminando esta mañana, terminando la mañana culto, siempre zona pura. Cuando se levanta, desde ahí llega, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Porque todos los hermanos se levantan, todo sale afuera. Luego, y se va al baño, mucha cola. Pero esta mañana mirando, se levanta, aunque levantándose hay mucho espacio, ¿no? Acá, ¿sí? Puede sentarse, reunión grupal. Entonces esta mañana, ¿por qué nosotros no? Y no hicimos así. ¿Por qué sigue ahí en pura, en verdad, no? Cegado. Pensábamos solo ahorrar el dinero, pero poco invirtiendo así, mucho más mejor. ¿Usted también qué le parece? Sí, el lugar, se hace culto en la mañana, reunión grupales, muy bonito, hermosos. Y pronto también así tendremos nuestro propio salón. Dios va a permitir, ¿no? Imagínense, esta mañana Dios está mostrando así, ¿no? Más adelante nosotros tenemos nuestro salón, diferente salón. Luego los hermanos juntos acá, escuchando, comiendo, compartiendo. Luego no va a salir rápido, ¿sí? En caso de zona, no, pura, zona pura. Rápido sale todos sale afuera, soleándose. Sí, luego también ahí afuera mejor, pensaba. Pero esta mañana sí estamos muy agradecidos, ¿no? Ante Dios. Sí, para llevar la vida de creencia, sí, y muy importante, ¿no? Aprender la fe. Yo también muchas veces escuché. Pastor muchas veces habló a los casados. Hoy, reunión grupal, en la reunión de casados nosotros hablamos. Parece cansado, mirando al otro, cansados. Porque
si no hay fuerza para ser los casados, ¿no? Claro, usted mirando sus padres casados, aparentemente no hace muchas cosas, ¿no? Pero mirando en sus hombros, ¿qué hay? ¿Sabe usted? Aunque no se ve, es invisible. Sí, 10 toneladas, algo aquí, así está. Luego lleva, imagínense, muy pesado, porque casados, Dios puso, ¿no? Y cabeza del hogar. Aparentemente no hace nada, pero necesita llevar, guiar, hacer. Pero no se ve mirando mi esposo, a mi padre, tal vez no hace. Domingo solo ¿qué hace? Solo duerme, tal vez, ¿no? Duerme, descansa. Pero si hay, y en el hombro de casado, ¿qué hay? Hay pesado. De vez en cuando, ¡puf! ¿Sí? Otro tal vez, ¿cierto? ¿No? Sí. La vida de creencia también, yo también, llevándose. Pastor muchas veces decía, la vida de creencia determina. ¿Sí? Cuando nosotros se une con Dios o se une con mi manera, mis pensamientos. Esta mañana también hablamos. Lot, ¿verdad? ¿No? Alzando su ojo, miró. ¿A dónde miró? A la llanura. ¿Qué quiere decir? Planos. No es necesario traer agua, porque plano era, se queda agua. Pero contrario a la montaña, ¿cómo está? Valles. Por eso, estando ahí, y cuando llueve, se va todo. Entonces debe trabajar. Luego también, si ahí mirando Lot, ahí decidió ese lugar, ¿verdad? ¿No? Sí, como su gusto se reúne. Mirando su vista por sus ojos, eso está bien, parece muy buenos. Pero la manera de Dios es diferente, parece montañas. Cuando llueve se va todos, ahí no se queda nada. Pues no quiere la mayoría. Pero los que ya aprenden doblegar, dejar de mi manera, luego se une con Dios, ahí en esa persona Dios trabaja. En Corea tiene 4 estaciones. Aquí también en Bolivia 4 estaciones hay. Pero no se nota mucho, ¿no? Casi igual. Cuando yo vivía en Santa Cruz, durante un año solo verano. Solo invierno, un mes creo. Corto tiempo frío, todo verano, mucho calor. Pero aquí cambiando a La Paz, llegando a La Paz, todo el año parece invierno, ¿no? Frío. Aquí todos los días con chompa grueso ahí. Solo en el día poco calor. Es muy interesante aquí en Bolivia. Entonces, Corea 4 estaciones ahí. Yo también trabajé en el velorio. Un tiempo trabajé. Trabajando en el velorio, podemos ver, Corea es bien marcada. ¿Cómo bien marcada? 4 estaciones. Primero, primavera. Primavera es como clima de Tarija. ¿Usted conoce Tarija? Bonito, ¿no? Lindo. Entonces, primavera de Corea parece clima de Tarija. Es muy bonito, agradable. Luego entrando al verano, como clima de Santa Cruz. Aquí todo tiene, ¿no? Aquí en Bolivia. Es mucho calor. Luego termina verano, entra al otoño. Otoño parece clima de Cochabamba. ¿Conoce Cochabamba? Cochabamba y Tarija diferente, aunque bonito, ¿no? Pero poco diferente. ¿Puede distinguir estación de otoño en Corea? Luego cuando entra invierno, ya aquí La Paz, clima de La Paz, Illimani parece, Illimani, ¿no? Ahí frío, que todo el mundo blanco, se cae nieve, ¿sí? Y entonces 4 estaciones. Aunque esa manera hablando, tal vez no va a gustar a ustedes. Yo trabajando en el velorio, ahí los choferes, ¿qué estaciones más ganas, sabe? Porque cuando muere,
más saliendo lleva su auto, ¿cierto? Luego lleva muertos, lleva hasta entierros. Entonces, en caso de Corea, ese chofer de bus, auto, lleva la familia de muerto, luego su cajón, puede ser cajón aquí dice, ataúd, sí, un poco más fuerte por favor, ¿no? Ataúd, ¿no? Ese. Entonces ataúd pone en el auto, luego su familia junto sube en el bus, luego lleva a dónde va a enterrarse. Entonces en la montaña así, en Corea, la mayoría en la montaña así. Entonces el chofer, ¿qué hace? ¿Sí? Ataúd pone abajo, luego familia arriba. Entonces ese chofer maneja como borracho, pum, pum, ¿sí? De repente, ¡puf! Y parte, luego de repente frena, ¡puf! Así. Entonces como ese ataúd se mueve, ¿no? Luego ya familia. Entonces la familia, cuando estaba vivo mi familia, mi padre, mi madre, nosotros no servimos bien, somos hijos malos, así considera. Entonces hasta su muerte, ¿cómo voy a servir de esa manera? ¡Puf! Se frena luego, ¿sí? Ese ataúd se mueve. No, última partida de mi padre, quiero servir bien, dice. Entonces ahí echa, que pagando al chofer, sobre entrega, por favor, maneja bien, así. Recibiendo, check, pone. Un tiempo despacito maneja. Luego otra vez, acelera, luego otra vez la gente atrás, ¿verdad? ¿No? Luego ya frena. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Otra vez sobre pidiendo. Entonces, el chofer de esa manera gana también otra atrás. Entonces, yo trabajé, no chofer, solo yo de oficina, parte de oficina, cuidar, mantener autos. Entonces, yo tenía muchas amistades, los choferes de autos. Entonces los choferes felices, ¿sí? ¿Cuándo se siente feliz choferes? Cuando muchos muertos. Entonces trabajan, sale. Entonces no hay muchos muertos, tristes. Entonces Andrés, muy triste porque no hay muchos muertos. Pero cuando muchos muertos, ellos así llevándose. Poco raro, ¿verdad? ¿No? Poco ese trabajo, no le gusta ese trabajo en la mayoría. Última vida entra ese trabajo, última vida, ¿sí? Yo también no tenía esperanza ahí, yo entré trabajando, podía ver 4 estaciones. Mejor clima en Corea es estación de primavera, clima de Tarija. Luego estación de otoño, es mejor clima, como clima de Cochabambas. Luego verano es mucho calor, ¿sí? Verano mucho calor, más calor que Santa Cruz. Imagínense. Luego invierno es más frío que La Paz. La Paz no tan frío, sí, invierno de Corea muy frío, demasiado. Si quiere experimentar, todo se congela, ¿sí? En el invierno en Corea todo se congela, ¿sí? Entonces me recuerdo cuando era niño, hasta moco se congela, todos niños, no chorea, solo se congela aquí todo, solo saca, entonces sale, ¿sí? No necesita así con papel higiénico, ¿verdad? No. Muy interesante, ¿verdad? No, muy interesante. Muy frío. Entonces, entre 4 estaciones, trabajando en esa empresa de velorio, hay más muertos. ¿En qué estaciones más muertos sale, usted sabe? ¿En qué estaciones más mueren las personas, sabe ustedes? Invierno, porque es demasiado frío. Sí, también verano, mucho calor, mueres. Pero más muere, ¿en qué estaciones muere más gente? Primavera, luego otoños, mejor clima, más muere la gente, que no va a entender. Pero trabajando, los choferes
¿qué estaciones más sale felices? Sí, otoño, luego primavera, ellos más gana, que es más felices ellos. Hay muchos muertos. Cuando mucho calor es, persona sabe mucho calor. O sea, él mismo cuida. Luego, mucho frío es también. Nosotros sabemos, ¿no? Muy frío, peligroso. Por eso, ¿qué hacemos? Nosotros cuidamos. Por eso pocos muertos, dice. Pero cuando ve a clima bonito es suelto. ¿Qué suelto? En nuestro corazón suelto. Aleluya, amén, sueltos. Luego muchos accidentes. Luego ahí muere. La vida de creencia también, hermanos, ¿cuándo más se corrompe? Ustedes. Ya tiene respuesta, ya saben, ¿cierto? ¿No? ¿Qué clima más muere? Mejor clima más muere. Sí, así sale el porcentaje. Entonces, la vida de creencia también, los hermanos salvos, aunque viene a la iglesia, cuando más se corrompe, ¿sabe? Cuando más sufre, ¿sabe? Cuando vive, ¿cómo vive? Hipócritamente, dice. ¿Quién dijo hipócritamente? Claro, pero ¿cuándo los cristianos más mueren espiritualmente? Más cómodo. ¿Sí? Ahí todo muere espiritualmente. Se enferma, como un gallo que está enfermado. ¿Han visto en el campo? Un gallo enfermado, ¿vio? Muy pobre, ¿verdad? No puede hacer. Igual los cristianos hermanos también, cuando todo muere, luego se corrompen, sufre una vida muy amargura, una vida vacía. Si cuando vive cómodamente. Entonces ahí todos los cristianos hermanos salvos sufren. Por eso cuando en la iglesia nosotros empujamos, ¿verdad? ¿No, hermanos? Empujando es muy bueno. Entonces, aunque los hermanos no quieren acompañar, porque tiene peso y carga, pero esa vida, hay vida, hermano, vida. Sí, luego felicidades, gozo, alegría. Pero los hermanos al revés quieren vivir. ¿Cómo quieren vivir? Más cómodo, esa vida le gusta, ¿verdad? ¿No? Más cómodo. Si no hay deuda, ¿qué vida más le gusta? Sin deuda quiere vivir. Luego no tiene ningún problema, ¿verdad? ¿No? También tiene mucho problema. ¿Qué vida usted prefiere? Sin problema. Pues todo se va ese camino. Como Lot, esta mañana escuchamos, ¿verdad? ¿No? Esa mañana. Entonces, la vida de creencia, hermanos, cuando usted ve, hay dificultades, hay situaciones, esa vida más mejor. Pues cuando ahí ya enfrenta esas situaciones. Humanamente, físicamente tal vez duele, ¿no? Físicamente. También llegan miedos, pero cuando ustedes no desviando, no escapando, ahí enfrenta. ¿A dónde enfrenta? ¿A dónde? ¿Dónde hay pesos? ¿Dónde hay carga, no? Se siente, ahí más se enfrenta. Eso es aprobado. En la iglesia ahí los hermanos tienen área. Los hermanos no quieren tener cargo en la iglesia. ¿Por qué no quieren tener cargo? No hay otro, solo quiere vivir cómodamente, no me moleste así. Yo quiero vivir como yo quiero, ¿verdad? ¿No? Cómodamente. Entonces los hermanos no hay cargo,
solo viene a la iglesia, solo escucha la palabra, luego come y regresa. Entonces debería vivir, ¿cómo debe vivir? Más tiempo libre, más alegre, sin peso, ¿verdad? ¿No? Pero ve, hermanos, los hermanos que no tienen cargo, ¿sí? Ellos tienen más cargo en el mundo, era como la Biblia dice, yugo de señores alivia, ¿verdad? ¿No? Alivia, ligera. Pero como yugo del mundo es más pesado, más pesado. Entonces casi viene a situaciones, problemas, ahí entrar. Entonces ahí puede ver, tal vez físicamente como hablamos, ¿no? Ay, ¿qué voy a hacer? Yo no sé. Pero ahí nosotros podemos encontrar Dios ahí espera. En Dios, ¿en dónde espera, hermanos? Donde usted no quiere entrar, ahí espera. Pero cuando una vez entrando y puede ver, nosotros cuando Santa Cruz, Palma Verde, compramos terreno, ese terreno 4.300 metros cuadrados. 15 años atrás, $100,000, muy barato parece ahora, parece chicle eso, disculpen, ¿no? Comparando ahora es como $1.100.000 de un muebles, comparando nada es. Pero 15 años atrás, en aquel tiempo, los hermanos de la iglesia Santa Cruz, pensamos, es imposible, ese monto es demasiado, pensamos nosotros. Pero nosotros entramos ahí, ¿verdad? ¿No? Difícil, ¿verdad? ¿No? ¿Quién va a ofrendar? ¿Quién va a comprar, pagar? Nosotros entramos. Entonces, recordamos nosotros, ¿no? Casi todos los días oramos. Nuestra cola alzando arriba, cabeza y abajo, ¿cierto? Entonces, porque no hay otra manera, orando a Dios. Diariamente, ¿no? Dios enviando ayudantes, luego comidas, luego trabajadores, materiales, hasta cuota. Ese dinero Dios cubrió, podía haber. Por eso nosotros pensamos un día, si no hubiera entrado en esta situación, ¿cómo podía haber, verdad, no? Ese terreno actualmente ahora, iglesia, ¿no? Palma Verde, grande, bonito, paraíso ese lugar. Entonces pensamos, en aquel tiempo, mirando las situaciones, si escapando, luego ya no enfrentando, si no compra ese terreno, ahora, ¿y puede tener ese lugar, hermanos? Porque ya no. Entonces, cuando Dios empuja a nosotros por la fe, enfrentar. ¿Sí? Enfrentando, ahí Dios va a esperar. Siempre Dios espera en ese lugar, nosotros, y podemos ver. Tal vez ahora, en sus vidas, y viene problema, hermanos. Tiene tantas situaciones, Entonces, mirando esas situaciones, tiene miedo. Luego también tiene peso, quiere escapar. Ya, eso bueno, dice bueno. Muchas veces yo también escuché a la iglesia, pastor dice, una vez habló, llamando a todos los seminaristas. Todos los seminaristas son gordos, comen muy bien, alimentándose bien en la iglesia. Entonces, todo también seminaristas, todo tenía abundantemente. Pero pastor nos dijo, mirando a ustedes, miserables seminaristas, dice. ¿Por qué miserable? Porque nosotros comimos bien, 2, 3 platos comimos, mira nuestra panza así sobresalida. Qué miserable, mira nuestros sacos, es bonito, lindo todo, no falta nada. Pero pastor, mirando a nosotros, qué pobrecitos, miserables. No podemos entender la miseria que es, no hay pasaje, no come comida, no hay ropa, ¿verdad? ¿No? Media rota. Sí, ahí ve esa miseria, pensamos, pero nosotros todo tenemos. Pero pastor, y compartía, ¿no? Te explicaba. Cuando empezó nuestra iglesia, no tenía miembros, dice pastor. No tenía miembros.
Entonces yo cuando viajar necesito orar, mi pasaje. Luego también mis vestidos. Luego cualquier cosa tengo que orar, pedir a Dios. Entonces cada vez orando, pidiendo a Dios, Dios responde o no responde. Ya Dios responde. El pastor eso encontró. Cada vez, ¿sí?, rodillando, orando a Dios, Dios respondió. Dios me ayudó eso. Dios eso ayudó. Eso. Toda la vida de pastor, ve, testimonio hay. Entonces en su corazón tal vez físicamente no hay economía, no hay vestido, no hay nada. Pero en su corazón está lleno. ¿Qué lleno? Lleno de testimonio. Dios cubrió a mí. Dios me ayudó. Dios está conmigo. Entonces, con ese Dios, cualquier problema, entonces viene, ¿qué problema? ¿Qué situación es? Pastor tenía esto. Pero mirando a los seminarios nosotros, ya todo tiene. Si falta, ya iglesia cubre, iglesia dando comida, ya tiene hospedaje, cuando viaja, transporte, todo ya. Entonces, para nosotros eso no es miseria, ¿verdad? ¿No? Está bien, feliz, ¿verdad? ¿No? Sí, pero pastor, mirando, a ustedes no hay ese testimonio. No hay este encuentro con Dios. Por eso ya miserable, dice. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Ustedes son ricos o miserables? ¿Ustedes ricos? Rico todo no tiene, por eso ricos. Usted también cuando falta, orando a Dios, ese Dios cubre, escucha, está junto con ustedes. Entonces usted, ¿verdad? Rico era rico, verdaderamente ricos. ¿Cómo hablamos los hermanos cristianos? Si cuando más sufre, cuando si vivimos cómodamente eso, ese carne le gusta, ¿verdad? ¿No? Cómodamente. Pero mientras así viviendo, nuestra vida más sufre, vacío se queda, ¿sí? En esa tarde, a mi corazón chequeando, ¿verdad? ¿No? A mi corazón vacío es. No hay alegría, no hay felicidades, ¿sabe? No hay ropa por eso, no come. En el almuerzo comieron bien, ¿verdad? ¿No? Por eso vacío. Todo tiene, porque ya, pero se siente vacíos. Que no hay, ¿verdad? ¿No? De Dios, por Dios cubriendo nosotros. Entonces tal vez físicamente no hay nada, pero estamos muy felices, contentos. Esta tarde nosotros ya hemos leído, esta mañana mismo versículo hemos leído. Entonces, lo dentro de la Sodoma y Gomorra, ya Dios quiere destruir, porque mucha maldad dentro de la ciudad Sodoma y Gomorra. Entonces, Abraham, sabiendo esto, quería sí, salvar, ¿verdad? ¿No? ¿En qué manera? Por eso preguntó Dios, 50 justos se encuentran en la ciudad Sodoma, ¿va a destruir? Dios respondió, ya no. Abraham poco pensando, creo que tal vez 50 son varios, muchos, ¿no? Entonces 5 falta, 45 Dios, no destruiré. Después poco pensando, 45 también, muchos parece. 40, 30, 20, luego últimamente, ya 10. Pero en la ciudad de Sodoma y Gomorra hay 10 salvos había, hermanos. No hay. Estando Lot en Sodoma y Gomorra, siendo salvos, recibió la salvación. Entonces ahí no predicando, ¿qué vida está llevando? Entonces viviendo como pecadores juntos, ¿verdad? ¿No? Juntos, con buenas amistades, sin problema, ya vives, hermanos. Finalmente no había 10 justos. Creo que aquí en la ciudad de Bolivia, La Paz, ¿cuántos hermanos justos? Creo que aquí los hermanos no están en ese lugar, más de 10. No se preocupe, no va a enviar azufre. Luego ni fuego va a enviar, porque más de 10. Pero Sodoma y Gomorra no había 10 justos.
Que Lot, ¿qué vida llevaba? Aquí explica, ¿verdad? ¿No? Lot llevaba una vida. ¿Qué vida llevabas? Solo su carne, ¿verdad? ¿No? Cómodamente viviendo. Mientras está viviendo, más desea, más cómodo, más necesidad, más cosas. Entonces no hay tiempo para buscar a Dios, para predicar el Evangelio. Ahí se quedó. Menos de 10, no alcanza a 10. Dios mirando esa ciudad, si ahí no había esperanza. Entonces, hermanos, depende de ustedes también, en nuestra ciudad, La Paz aquí. Nuestro país Bolivia, si sufre, si fracasa, si depende de quién, hermanos, nuestro país va a fracasar o no va a sufrir, depende de quién. Depende del presidente, depende de diputados, depende de quién. Ustedes, hermanos de acá, en Bolivia, en la ciudad de La Paz, igual que como Lot, solo dedica a vivir cómodamente para mi carne. Entonces, las personas no escuchan el Evangelio, no reciben la salvación. Dios también esperando, aquí nadie recibe la salvación. Nadie predica el Evangelio. Nadie vive por el Evangelio. Dios también esperando, aquí en nuestra ciudad, La Paz, también va a fracasar, va a sufrir. Pero esa tarde todos los hermanos, ya es el Evangelio, ¿sí? Depende de nosotros, depende de el Evangelio. Predicando, viviendo para el Evangelio, uno recibe la salvación. Otro día también otro recibe la salvación, otro también agradece a Dios recibiendo la salvación. Dios va a destruir esa ciudad. Imagínense, sigue recibiendo la salvación, Dios va a enviar azufre. Creo que jamás, nunca va a destruir esa ciudad, porque recibiendo la salvación, agradece a Dios, gracias, yo recibí la salvación. Yo también viviré para el Evangelio. Uno a uno los hermanos y predicando el Evangelio, ¿cómo va a destruir? Pero esa ciudad Sodoma y Gomorra no había esperanza. Porque primero, siendo salvos hermano Lot, no predica el Evangelio. ¿Cómo podemos saber que él no predica el Evangelio? No hay salvo, no es salvo. Que si no predicando, ¿cómo va a escuchar el Evangelio, hermanos? Usted también, hermanos, predicando el Evangelio, hermanos. Vamos a ver, sí, vamos a ver. Igualitos, tiempo de Noé también igual, hermanos. A través del arca de Noé, Dios quería salvar. Luego, sí, quería destruir, ¿no? Todas las personas que fuera del arca está, ahí quería destruir. Pero Dios hizo una arca grande a través de Noé. Sí, tamaño es muy grande. Leyendo las Biblias, la longitud 300 codos. ¿Cuánto metro es entonces? 300 codos. Un codo es de este dedo, ¿no? Hasta aquí. Codos, 4 o 5 centímetros, hasta 50 centímetros. 50 codos, ¿cuántos metros, hermanos? Ya multiplicamos, ¿no? ¿Sí? 50 centímetros, 300 codos, ¿cuántos? 150 metros, ¿verdad? ¿No? Multiplicando, ¿no? ¿Sí? 3 por 5, 15, ¿verdad? ¿No? 150 metros de longitud. Luego anchos. Ya vamos a buscar, ¿sí? Tal vez. Ya. Génesis capítulo 6 sale. Ya 6, 15 sale.
aquí sale, ¿no? 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura. Anchura es 50 codos. Multiplicamos, 50 codos multiplica 50 centímetros, 25 metros de anchura. Altura es de 30 codos de su altura. 30 codos por 50 centímetros. ¿Cuánto metro de altura? 15 metros de altura. ¿Sí? Aquí, ¿cuántos metros de altura? Más o menos. Creo que aquí 2 pisos puede ser, ¿no? 2 pisos. O 3 pisos. Cada piso 3 metros, más o menos. 3 pisos, 9 metros de altura. Pero ese arca de Noé, ¿cuántos? ¿Qué tamaño es? 150 metros de longitud. Luego anchura, 25 metros de anchura. Luego altura es 15 metros. ¿Y por qué así grande Dios quiere hacer? Todas las personas que entren, ¿verdad? No hay entrando, salvar. Entonces Dios, ¿sí? Aunque ya quería destruir por maldad, por pecados, no puede perdonar donde hay maldad, ¿cierto? ¿No? Sí o sí va a dar juicios. Pero el corazón de Dios no para destruir. A través de ese arca de Dios podemos ver tan grande era. Mucha gente Dios quiere salvar, por eso hizo grandes. Pero después de hacer construir todo ese arca, Dios no habló Noé. Entra, ¿verdad? No, entra. Después entra la familia de Noé. Después se envió el diluvio, hermanos. En la Biblia leyendo, ya la familia de Noé entró, no entró al arca. Entró. Después entra, ya envió el diluvio Dios. Ya levante la mano. Sí. Después entra la familia de Noé, Dios envió el diluvio. Levante la mano. Después de entrar al arca, Dios envió el diluvio. ¿O no envió el diluvio? Levante la mano. Sí, parece otra vez, creo que no entendieron muy bien. Dios habló a Noé, ¿verdad? ¿No? Ya construyó todo. Entra al arca. Entonces, ¿cuántas personas entraron? Solamente la familia de Noé, 8 personas. Luego ya Dios envió el diluvio. Claro, animales también, sí, claro, sí, olvidé. Animales, ¿sí? Animales también, ya todos entraron, ¿sí? Disculpe. Ya, animales todos ya entraron. Luego hasta sus comidas, alimentos, todo ya metió adentro. Luego ya envió el diluvio. Ya levante la mano, sí, dice, levante. Siempre así, dice. ¿Por qué no tiene sí, la fe? Ya, alto. Está bien, sí, ya, ok. Dios no envió el diluvio. Levante la mano. No envió. Vamos a ver, ¿cierto? ¿No? Por eso así sale secta. Porque confía era su pensamiento, ¿no? Ya vamos a ver. ¿Dónde sale? Génesis capítulo 7 sale 7. Ya, 7, capítulo 7, ¿encontraron? Versículo 5 voy a leer. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Ya después de construir todo, ¿no? El arca de Dios. Luego Dios habla, ¿no? 7. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. 9. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Ya, todos entraron, no entraron. Entraron, ¿sí? La Biblia, todos ya entraron.
Ya luego vamos a ver Dios envía, no envía el diluvio, ¿no? Ya 10, versículo 10. Ya versículo 10, ¿encontraron? Ya vamos a leer, ya. Aquí está adelante, ¿no? Ya, juntos vamos a leer. 1, 2 y 3. Ya, ¿cuándo envió el diluvio Dios? Después de entrar la familia de Noé, animales, luego envió. Sí, séptimo día, ¿qué quiere decir? Dios esperó. Dios esperó, no envió. Sí, porque ya entraron. No esperaba dentro del arca. ¿Cuándo va a cerrar la puerta a Dios? Pero Dios cierra, no cierra. No cierra. Sí, porque no cerrando no puede enviar el diluvio, ¿verdad? ¿No? Entonces no esperando y no envió el diluvio. ¿Cuándo envió entonces el diluvio? Después 7 días. Dios esperó 7 días. Y esos 7 días, ¿por qué esperó Dios 7 días? Para que la gente que entre. Noé años predicó el evangelio. Noé años predicó la palabra de Dios, que ya ha hecho ese arca. Creo que va a cumplir la palabra de Dios entre las personas que han escuchado. Se arrepintieron, luego sí entrar. Eso Dios esperaba. Pero entraron, Dios no entró. 7 días esperando. Entonces, la gente, nadie escucha. Entonces, ¿qué es necesario esperar más? Por eso Dios, ¿qué hizo? Cerró la puerta. Después envió, hermanos. Aquí durante 40 días Dios envió ese diluvio, ¿verdad? ¿No? La lluvia del cielo se cayó. Sí, durante 40 días más altos montañas cubrió, dice, ¿verdad? ¿No? En 40 días. Para cubrir todo el mundo, ya no solamente se cayó del cielo, de abismo, de la tierra también, reventó, ¿sí? Reventó, de fuente, dice la Biblia. Eso, ambos lugares, del cielo se cayó, luego de la tierra, también se reventó. Y ambos lugares, dentro de 40 días, rápido se llenó. 40 días se rellenó, ¿verdad? ¿No? Sí. Entonces, una montaña más alto montaña, ¿cómo se llama? Everest, ¿verdad? ¿No? ¿Cuántos metros será, hermanos? No tiene interés, ustedes, ¿no? Usted no tiene interés. Pero sí, aquí leyendo la Biblia, imagínense, 40 días. Se llenó, cubrió más altos. Esa montaña Everest, 8.800 metros, más o menos. ¿Cuántos metros? Entonces calculamos, tal vez a usted no le gusta en matemática, pero 8.800 metros divide, 40 días divide. ¿Cuánto sale? No tiene celular. 220, ¿verdad? ¿No? Sí. ¿Qué 220 sale eso? Calculamos, hermanos, ¿sí? Porque ese 40 días, un día es 24 horas, ¿verdad? ¿No? 24 horas también multiplica por minutos. Sí, 1 hora es 60 minutos, ¿verdad? ¿No? 60 minutos. 60 minutos, 24 horas, un día. Se multiplica, entonces va a salir, ¿verdad? ¿No? Minutos, por ese minuto divide metro de altura, 8.800. ¿Cuánto va a salir? Está bien, yo ya y practiqué antes con los seminaristas, estudio clase de seminario hablando por día, no por día, por 1 hora, 10 metros se cae agua. ¿Cuántos? 1 hora. ¿Cuántos metros?
10 metros. Imagínense, en el tiempo de diluvio, así se cayó, dice. Una hora, ¿cuántos metros? 10 metros, imagínense. Mucha velocidad, ¿verdad? ¿No? Entonces la gente no se puede escapar. Algunos piensan, oh, diluvio llegando y escapar, ¿verdad? ¿No? Pero puede escapar porque la velocidad de lluvia más rápido que la gente corre. Llevaron todo ya destruyeron y murieron, hermanos. Hermano, ¿por qué Dios envió diluvio? Luego destruyeron todos. Aunque Dios esperaba. Ellos cambian, ellos se arrepienten, y nadie escucha. Por eso Dios era mejor destruir, porque nadie escucha. En el tiempo de Noé, por eso Dios envió diluvio. Pero hoy, esa tarde hemos leído, ¿verdad? ¿No? Tiempo de Lot. Lot estaba viviendo en Sodoma y Gomorra. Pero Sodoma y Gomorra vive. ¿Quién vive? Lot, hermanos, salvos vive. Pero el problema que es, no predica el evangelio, no predica. Sin escuchar el evangelio, ¿cómo va a recibir la salvación? Romanos, podemos ver Romanos. Si usted tiene el libro Romanos capítulo 10. Ya, Romanos capítulo 10, versículo 13. Ya, 13 encontraron, voy a leer. Ya, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ya, todo lo que invoca, ¿no? Invocando a Jehová Dios, va a recibir la salvación. Amén, hermano, ¿verdad? ¿No? Sí, ya, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les prediquera? Ya invoca a Jehová Dios, recibirán la salvación todas las personas. Pero el versículo 14 que dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les prediquera? Si no predique, ¿quién va a oír, verdad? No, es el evangelio. Sí, versículo 15, juntos podemos leer, hermanos, versículo 15. Ya. ¿Encontraron? Ya, 1, 2 y 3. ¿Y cómo predicarán? Sí, aquí Dios ve todos los hombres, todas las personas. Pero hay un hombre más hermoso para Dios. ¿A quién es más hermoso? Su altura es 2 metros altos. ¿Sí? Sí, su collar es diamantes, hermosa es. Ropa bonita es. Inteligentes. Dios a estas personas mira, dice hermoso. ¿Quién más hermoso? Que usted lleva el evangelio, caminando el evangelio, más hermoso era. Usted también vio hermosos. Cuando ve novela, muy hermosos sale guapos, ¿verdad? ¿No? Cuando ve guapos, ¿cómo se siente? Ya, sí, abre nuestro corazón. Lo desea, sí, yo también quiero estar ahí con ese guapos. Quiero dar todas las cosas, ¿verdad? No para ganar su corazón. ¿Cierto, hermanos? ¿O no nace eso ustedes cuando ve guapos? ¿No? Sí nace, ¿verdad? No novela. Dios también igual. Cuando ve hermoso era. ¿A quién hermoso? Camina, lleva, predicar el evangelio. Dios nacerá. Yo también estaré ahí. Yo también, todas las cosas yo te daré. A él daré. Por eso abre, hermanos.
Muchas veces, pastor, nos habló. Ofrendar bien, ¿no? Servir, sacrificar es bueno para Dios el Evangelio. Hermano, pero más hermoso es que es su pie que camina llevando ese el Evangelio. Amén, hermanos. Tal vez esta tarde, ay, me siento triste, me siento pobre, me siento vacíos. Pero desde ahora ustedes llevando ese el Evangelio, abriendo sus bocas, luego quien sea, como sea, ¿verdad? ¿No? Predicar el Evangelio. Predicando el Evangelio, Dios todo va a abrir en su vida. Porque Dios dice, era cuán hermoso. ¿A quién? Y pie no está pintado, colores bonitos, lindos, uñas de pie, algunos pintan, ¿verdad? ¿No? Bonito. Pero Dios ve a ese hermano, lleva ese el Evangelio, predica el Evangelio. A ese hermano dice, cuán hermoso era. Dios todo va a dar. Dios va a estar ahí, ¿verdad? ¿Cierto, no? Sí. Entonces, esta tarde, hermanos, sí, todos los hermanos, sí, vivir predicando el Evangelio. Por eso nosotros imprimimos, cuando sale afuera, en la librería, nosotros tenemos libro. ¿Qué libro usted sabe? Libro de Evangelio hay, para predicar. Hay dibujito bonito, todo explica bien, pero no hay versículo. Algunos, ay pastor, ese libro no sirve, no hay versículo. Dice, sirve bien, ¿sí? Solo dibujo nomás nosotros dejamos, para que ustedes estudien también. ¿A qué libro hay? ¿Qué libro ese versículo hay? Estudiando. Luego ustedes predicando, visitando diferentes personas, luego llevando esa vida, Dios también ahí va a estar con ustedes. Luego toda la necesidad va a cubrir. La ciudad de Sodoma y Gomorra había hermanos salvos había. Pero ese hermano salvos no predica el Evangelio, que no recibe la salvación, no escucha, no suena, hermanos. Leyendo la Biblia también, sumos sacerdotes, una vez al año entra dentro del tabernáculo hasta lugar santísimo entra, ¿verdad? ¿No? Para entrar, si es el lugar santísimo, sí o sí en su mano debe llevar. ¿Qué debe llevar? Sangre de un animal, ¿sí? Entonces no va a morir, dice. Pero también ahí era, aún llevando la sangre en su mano, pero adentro muere un sumo sacerdote. Según la Biblia, ¿cuándo muere, sabe, hermanos? Porque tiene su vestido, ¿verdad? ¿No? En el borde de su vestido, ¿qué pone? Campaña, ¿sabe campaña? Campana, perdón, no campaña, campana, ¿sabe? En el borde de sumo sacerdote, todo coloca, ¿qué es? Campana. ¿Campana qué es? Talán, suena, ¿cierto? ¿No? Suena. En nuestra iglesia también suena campana, hora de comer. Suena, todo viene para comer. Igual. Es en el borde de vestido de sumo sacerdote, Dios dijo, ¿qué pone? Campana. Aún su mano hay sangre entra, pero de vez en cuando muere un sacerdote. ¿Cuándo muere? No suena. Y no suena. ¿Por qué no suena? Igual los hermanos tienen evangelio en el corazón, pero en su vida no suena. ¿Por qué no suena? No suena su vida. Muertos hermanos. Ese hermano Lot también. Él recibió la salvación. Espíritu Santo mora, Jesucristo mora ahí adentro, pero en la vida de Lot no suena su familia. Mucha gente no escucha el Evangelio.
Por eso Dios también decidió. Estando un hermano justo, no predicas. Entonces Dios también, no funciona. Tanto tiempo esperar, pero no escucha el evangelio, no suenas. Por eso Dios desde el cielo envió. ¿Qué envió? Azufre envió, azufre. Luego fuego envió. Que Dios tanto tiempo esperando, no suenas. Hermanos, usted también recibieron la salvación. Usted también tiene, esa campana tiene en su vida. Amén, hermanos. Pero donde vaya ustedes suena. ¿Qué suena? Jesucristo murió por nuestros pecados. No puede aguantar. Esta salvación, recibimos la salvación. Donde vaya, donde abre su boca, suena. Jesucristo murió. Somos pecadores, dignos de morir. Pero Jesucristo salvó. Gracias. Luego va a sonar. Amén, hermanos. Por eso ya atrás hay librería. Desde ahora, hermanos, es libros o las Biblias o escuchando las prédicas. Luego predicando el evangelio, Dios también va a estar con ustedes. Si hay problema, si hay deuda, si hay tristeza, si hay situaciones, cuando usted predica el evangelio, Dios todo va a solucionar. Amén, hermanos. Sí, esta tarde hasta aquí nosotros compartimos. Orando terminamos. Dios Padre, esta tarde nosotros escuchamos, ¿no?, desde la mañana sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra. Escuchamos. Dios tanto esperaba que los justos, hermanos salvo que recibió la salvación, que predicando, sonando en su vida, todas las personas, todos los ciudadanos que viven en la ciudad de Sodoma y Gomorra, aunque la vida muy desordenada, corrompidas, llena de maldad, pero por este hermano salvo justo, un justo, predicando, escuchando el evangelio, muchas personas recibirán la salvación, esperando, pero no suena, no predica. Ese justo Lot, viviendo en la Sodoma y Gomorra cómodamente, más vive su comodidad. Finalmente Dios se cansó, envió azufre y fuego del cielo. Ahí destruyó totalmente. Apenas mucha gente viviendo en esa ciudad, apenas Lot, 2 hijas, solo 3 personas salieron, recibieron la vida. Dios Padre, nosotros también este tiempo recibimos la salvación. Somos justos, limpios, a través de la muerte del Señor Cristo recibimos la salvación. Nos permitió vivir en esa tierra, también en la ciudad de La Paz. Aquí también viven muchas personas. Dios tanto desea a través de los justos, los hermanos, que puedan llevar ese evangelio. Cada hermano caminando, sonando esas buenas nuevas, Dios también va a estar ahí juntos. Toda la necesidad va a cubrir. Dios Padre, nosotros queremos vivir con ese evangelio. Dios nos bendice, todos los hermanos. Gracias a Dios, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Sí. Anuncio, hermanos, sí, en la mañana.